Seguimos en Pensamiento Crítico. Tenemos la presencia de José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, más conocido como el Chato Castillo. Mi querido Chato, buenos días, gracias por estar acá y Carlos, venir de Loja acá. Muchas gracias. Te debo una visita, por cierto, por Loja. Te esperamos. Sí, Esperamos sí. Para de aquí a 2 semanas, creo, ¿no? 2 semanas. Ok, sí, vale. sí. Bueno, vamos a lo siguiente. La coyuntura política, ¿se ha desinflado esa explosión de reclamos? El día de ayer se había anunciado una marcha, pero parecería que no tuvo mayor impacto en ese sentido. ¿Cuál es la lectura que tú le das? Bueno, desde un comienzo yo advertí de que era una mezcolanza de intereses políticos en función preelectoral. Y que ese sancocho tenía mojada la pólvora de arranque y que no iba a producir ningún efecto. O sea, más que una coyuntura política, era una coyuntura culinaria. El problema es que entonces están angustiados por las elecciones del 2017. Tienen que producirse los primeros días del 2017. A ver, pero ¿por qué? Si el 2016 es un año electoral. ¿Por qué prender los motores electorales con tanto tiempo? ¿Por la preocupación de las enmiendas constitucionales. Tú sabes que en Montecristi, los infiltrados con agenda propia metieron cantidad de cositas ahí que realmente no son precisamente en la línea de la equidad ni de la institucionalidad democrática del Estado. ¿Pero qué tiene que ver eso con el proceso preelectoral? Mira, lo que quieren es evitar las enmiendas, porque entre las enmiendas hay cosas que afectan a la estructura de poder, dentro del cual hay 3 enmiendas para mí importantes. Las demás para mí son relleno. A ver, ¿cuáles? La primera, no puede ni debe aplicarse el Código de Trabajo, que es hijo legítimo de la teoría de la lucha de clases. No puede aplicarse al Estado, a las entidades ¿Te refieres al sector público? Claro, porque simple y llanamente el Estado no es una empresa que haga ganancias y que por tanto tenga que distribuir ganancias. El Código de Trabajo se hizo para amparar al trabajador frente al afán de acaparamiento del propietario capitalista. Pero en el caso del Estado. El Estado no es una empresa que tenga que hacer ganancias. Y por tanto, eso tiene que eliminarse. Pero eso les quiebra el esquema de las privatizaciones. Porque lo que tenían que demostrar con este agilísimo sindicalismo público, que llenaba de grandes carteleras y placas de bronce en los ministerios, agradeciendo a los ministros y a los directores generales que firmaban los contratos colectivos por los cuales privatizaban los servicios públicos. ¿Tú lo que estás insinuando es recuperar el poder para llegar de nuevo a un modelo de privatización? No, señor, es lo que querían ellos. Por eso te digo, ¿es lo que tú estás insinuando? No estoy insinuando, estoy diciendo. Ok. Directamente, ¿no? Yo alguna vez le pregunté a uno de los principales agitadores de este tema de la privatización, le digo, ¿ustedes por qué andan comprando tantas renuncias? Si lo que deberían de hacer es simplemente eliminar la aplicación del Código de Trabajo a las entidades y empresas públicas, y se acaba el cuento. Entonces me dijo, ¿y entonces en qué creerán las privatizaciones? Me contestó. Claro. Ok, ese es un punto. Vamos al segundo elemento. Segundo elemento. El tema de que el sistema de seguridad pública del Estado no está dividido en castas. Es un solo sistema que responde a un mismo interés del pueblo ecuatoriano. Por tanto, la seguridad pública del Estado tiene 3 niveles. El nivel básico, primario, que eso es la policía local, policía municipal. La Policía Nacional, que tiene a su cargo el combate del delito, la aplicación de la sentencia de los jueces, el orden interno de la República, y las Fuerzas Armadas, que tienen a su cargo la soberanía nacional. Pero la soberanía nacional, Carlos, no es igual a territorio, a mapas, a fronteras. La soberanía nacional es el hecho de que la normatividad del Estado ecuatoriano y los derechos del pueblo ecuatoriano tienen que ser respetados por todos, potencia extranjera o por grupos influyentes internos. Y quiero decirte un ejemplo, porque esto es clave, permíteme decirte. Por favor. Mira, no solo se trata de la normatividad constitucional ni legal, puede ser la normatividad secundaria, la ordenanza municipal del cantón Curichanga. Que viva ahí tiene que cumplir esa ordenanza. ¿Esto en qué afecta a todo este proceso preelectoral que tú mencionas? Y el otro temita, el tercero... pero vamos al segundo primero. Los 3 son concomitantes. Ok, a ver. Si no digo el tercero, no vas a darte cuenta del encadenamiento de todo esto. Y el tercero es el tema de que es el pueblo el que tiene el derecho
de dar o no dar continuidad a un proceso de cambio, a un liderazgo dentro del país. Entonces aquí no se trata de reelección indefinida, porque eso es una tergiversación de los hechos. La reelección la decide el pueblo en las urnas. Se trata del derecho a la repostulación indefinida. Es decir, un ciudadano tiene el derecho de participar. De ponerse en la papeleta. El pueblo en las urnas es el que dice. Lo que tiene que estar claro, eso sí, es que en una democracia los partidos o movimientos políticos no pisan el umbral del Estado. Se quedan afuera del Estado. Los partidos y movimientos políticos pertenecen a la sociedad, no al Estado. Ya, vamos a ir encadenando todo eso. Es decir, a ver, tú lo que me estás diciendo es, aquí el temor es que Correa esté en la papeleta electoral. Eso es. Es decir, les daña la plaza. Ok, entonces, si el riesgo es que Correa esté en la papeleta electoral y dice la oposición que no está de acuerdo con esta enmienda a través de la Asamblea Nacional Legislativa, dice, es que exista una consulta. Pero en definitiva, el mismo pueblo que vota en la consulta, vota en un proceso electoral para elección de dignatarios. Y él decidirá si está de acuerdo o no está de acuerdo con que alguien continúe su mandato. El pueblo aprobó en la constituyente de Montecristi que en el caso de enmiendas que no tocan la estructura fundamental del Estado, pueden realizarse por la vía legislativa. Si eso aprobó el pueblo en el referéndum, ¿por qué no ha de practicarse eso que está en la Constitución? Las enmiendas son de aprobación legislativa. La gente dice, saquemos el pretexto de exigir el plebiscito, la consulta, para las enmiendas, pero es para tratar de desviar la atención del pueblo sobre el fondo del problema. Ellos lo que quieren es sacarse de en medio el tema de la posibilidad de repostulación. Y yo he vivido, te digo, la experiencia mía. Pues, un día me preguntaron a mí, lo estoy viendo en la cabeza con el pelo blanco. Colegas periodistas tuyos saliendo del Parlamento, me dicen, ¿qué opina usted de la reelección indefinida? Yo les tuve que decir, miren, compañeritos, ustedes le están pidiendo a un elefante que opine de narices, porque yo he sido reelegido 4 veces. Y la reelección que me ha tocado vivir ha sido una rebelión del pueblo en las urnas. Porque si hubiera sido por el establecimiento político de Loja, o por los medios de comunicación colectiva de Loja, cualquiera podría llegar a la alcaldía menos el Chato. ¿Por qué razón? Porque los grupos influyentes, sean de la rama sindical o sean de la rama bancaria o especulativa, necesitan tener un municipio, es decir, un estado dócil, que les permita sus influencias hacerlas valer. Ya, pero vamos más allá, Chato. Es decir, está clara tu exposición, los amigos televidentes sacarán sus propias conclusiones, pero cuando me hablas del segundo elemento, que me hablas de la soberanía territorial y local, etcétera, etcétera, ahí es donde yo pongo un gran signo de interrogación. ¿A qué? Porque para mí ya los límites no están en los mapas. Los límites no están en los mapas. Es decir, para mí esta cuestión de la manga del cura es una cuestión de que... Ridiculez. Correcto. Una ridícula. Además, pero ¿a qué me lleva esto? ¿A qué me lleva esto? Es que si la Constitución de Montecristi le hubiéramos hecho caso en términos de la regionalización, hace tiempo hubiéramos evitado todos estos problemas limítrofes tan ridículos, pero por otro lado hubiéramos construido verdaderos modelos de desarrollo territorial. Exactamente. Pero ahí se lo tomaron del pelo al señor presidente. Él estaba entusiasmado en darle al Ecuador una estructura equitativa, descentralizada de gobierno. ¿Y cómo le tomó el pelo? Lo que llamaban los infiltrados con agenda propia. ¿Quiénes? Yo recuerdo el entusiasmo con que se dijo, ya están las regiones puestas dentro de la Constitución, artículo 242. Más abajito ya metieron el tema de las mancomunidades, tratando pícaramente de confundir mancomunidades con ordenamiento territorial, ¿verdad? Y más abajito, 244, 245, 46, pusieron que las regiones son a la carta. Es decir, que serán las provincias las que resuelvan a qué región... Le quitaron la fuerza. Hicieron pedazos la posibilidad de que el Ecuador pueda estructurarse equitativamente. ¿A quién le interesa que el Ecuador no se desarrolle regionalmente? Dice infiltrado. A la estructura de poder centralista que tiene, si quieres tú, impronta izquierdista o derechista, pero en el fondo es una estructura centralista especulativa que entienden bien que el país se lo maneja desde ahí donde el Pichincha decora y desde donde el Manso lame, y lo demás del territorio, eso es a
yo diría, Tú me adscrito estás a la voluntad diciendo política. que lo que se quiere es mantener espacios políticos para generar presiones. Claro. Mira, ¿qué es lo que le pasó? Te pongo el ejemplo de la educación. ¿Qué le pasó a la educación? La educación se manejaba toda desde el Ministerio de Educación, desde el centro, a control remoto en todo el país. Montaron un gran sindicato. Y quien mandaba en materia de educación no era el ministro de Educación, era el sindicato. Y el sistema educativo nacional descendió a extremos, donde la educación privada creció porque los padres de familia, que quieren dar a sus hijos una educación de buena calidad, buscaban desesperadamente a dónde educarlos. Ahora estamos reivindicando de que la educación pública vuelva a ser pública, pues que no esté sometida al aparato sindical, sino que responda al interés general de la nación. Pero, Chato, y eso les duele. Hay algo que no me cuadra, y lo que no me cuadra es lo siguiente. La mayoría de los miembros de AME son o del gobierno o de aliados al gobierno. ¿De quién dices? De AME. Todavía existe AME. Tú estás crítico a AME, entonces. No sé, yo no he Eso sabido. significa que no sirve AME. No he sabido que existía. No sirve AME. No, yo no he sabido que exista. Ok, haya vamos existido. entonces a lo siguiente. ¿No hay un punto de encuentro sobre el tema de desarrollo regional al interior de AME, al interior de la CONCOPE? Nada que ver, no les importa. Entonces, mira, nosotros dejamos estructurando. Me tocó ser presidente de AME 2 años, del 2000 al 2002. Pero si no existía, ¿cómo puede ser y presidente se de lo que no crearon, existe? sí, yo fui presidente nacional de AME. Ahí se luchó duro y ahí se consiguió grandes avances en materia de descentralización. Lo que veo es que ahora es que noto que realmente no hay una defensa de lo que significa la descentralización en el país. Yo no sé qué orientación es la que tienen, a dónde van, pero yo no les veo. Le digo la verdad, yo ya no pierdo tiempo en eso, ¿no? Pero el tema concreto es de que la AME quedó con una estructura de 7 regiones horizontales y las 2 metropolitanas, tal como manda el decreto del presidente de la República, el decreto 878 del 18 de enero del 2008, que hasta ahora no tiene efectivo cumplimiento en el territorio. ¿Falta decisión política? Falta decisión política. ¿De quién? Patear el perro, porque el centralismo es un animalito Pero el que mientras más come, más Pero el presidente de la República es evidente que tiene un liderazgo. Tiene el un presidente de la República es evidente que tiene un capital político. ¿Por qué no se logra hacer eso? Tenemos que empujar esto. Y yo creo que tenemos el derecho a la resistencia y apoyar para que este proceso de cambio en el país, yo creo que uno de los cambios más importantes que le puede dar la Revolución Ciudadana al Ecuador es el cambio de la estructura territorial menos verbos del y país. más compromisos concretos. ¿Cuándo, cómo y con quiénes? Pues hacerlo con los pueblos que necesitan poder tomar en sus propias manos su desarrollo. Por ejemplo, la región sur del Ecuador es una de las regiones más ricas del Ecuador. Sin embargo, el acuerdo de paz con el Perú, que dicen que ha significado un avance formidable. ¿Qué beneficio te trajo? Me refiero a la zona, ¿no? El comercio del Ecuador y Perú ha crecido de 200 millones a 3.000 millones. Pero la bandeja de sus 3.000 millones, 85% es petróleo, manejado desde Quito y Guayaquil, desde Lima y Callao. Eso, y las zonas de frontera no es siguen nada, arrastrando baldecitos de combustible, tanquecitos de gas para poder sobrevivir. ¿Y la devaluación, y la devaluación de la moneda peruana? Eso es otro problema. Eso es otro problema muy serio que necesitamos hacer de las fronteras del Ecuador, tanto la sur como la norte, fronteras productivas, activas. No se trata solamente de abrir carreteras, está muy bien, a lo menos en el que toca al norte se han abierto muchas carreteras, en el sur también, pero si comparamos el balance de lo hecho en el norte y en el sur, creo que hay un desnivel. Pero en el caso del sur se han hecho vías, pero sobre todo y ante todo necesitamos. Se acabó ese organismo de desarrollo regional Predesur, que era fundamental, ¿no? Y yo no veo que estemos este rato haciendo un trabajo a fondo, como debe hacerse, de promoción de la actividad productiva y de inclusión del pueblo en la actividad productiva, porque es la única política social que tiene sentido, mi querido Carlos. Lo demás es filantropía con fondos públicos, que no lleva a nada. A mí lo que me queda boteando es que no hay en el Ecuador decisión política de querer lograr una regionalización y en consecuencia estrategias de desarrollo regional. Es que tiene que entenderse primero que la regionalización tiene que comenzar siendo un instrumento de desconcentración. Pero lógico. Pero ahí en la constituyente Montecristi, pícaramente, de golpe la pusieron al estilo español como un instrumento de descentralización. Y eso no es ciertamente Pero mi querido posible. Chato, estamos tratando algunas enmiendas. ¿Por qué no incluir eso? ¿Por qué no se incluyó eso? Debió incluirse. Por lo pronto, la pregunta es ¿por qué? Por lo pronto hay no 3 enmiendas. De entre el montoncito de enmiendas hay 3 que son de mucha importancia y que por nada del mundo podemos dejar
que las mediaticen o las desarticulen. La que se refiere a la no aplicación del Código de Trabajo en las entidades públicas, la que se refiere a la organización de un solo sistema de seguridad pública del Estado, ¿no?, que tiene los 3 niveles, pero que responde a un mismo interés y a un mismo comando, y la tercera, que es el pueblo y no los grupos de presión, y no los que manejan las cadenas mediáticas, los que tienen que decidir en las urnas quién sigue y quién sale. ¿Y qué hay de las consultas populares? El tema de las consultas populares, la pregunta que está ahí puesta, que si pueden los gobiernos seccionales, deben hacer consultas solo sobre los temas de su propia competencia. De perogrullo, pues es obvio. ¿Cómo puede hacer el Cantón Guayaquil una consulta sobre algo que no sea de su competencia? Si se cambia la fórmula de redistribución de los recursos y asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿es competencia de los gobiernos seccionales y provinciales? Eso tenemos que buscar, mayor la pregunta es concreta. ¿Es competencia de los gobiernos locales? Es una estructura nacional del manejo de las finanzas públicas del Estado. ¿Pero que te afecta? No, que te afecta. Entonces, ¿es competencia o no es competencia? Pero no puedes tú no puedes entrar a pedir un plebiscito a que te pregunten si quieres pagar impuestos o no, porque te afecta. Yo no estoy diciendo eso. Es lo que quieren hacer en Guayaquil. Mi querido Chato, no estoy diciendo eso. Tu amigo Nebot, no sea torero. Tu amigo Nebot Su amigo, usted estuvo en la camioneta yo con el alcalde yo Nebot. no estaba en la camioneta nunca. ¿Cómo? No, ¿Estaba el Corcho, usted y Nebot? No, un ratito. Hubo una reunión de alcaldes que se realizó en Guayaquil. Ahí estuvo el Corcho, estuvo, me parece que Moncayo, estuvo Nebot y estuve yo. Así fue. Pero cuidado, no es la camionetita esa que sabemos que las hacen subir por la calle Guayaquil y que llegan las Fuerzas Armadas a decirle al que está arriba salga por la cochera o salga por el helicóptero, porque la camioneta ya viene bien adornada en la calle Guayaquil y Mejía. No es esa camioneta. Yo he sido absolutamente democrático y cuando a mí Yamil Maguad me invitó para que venga a la Asamblea de Quito para tumbarlo al loco Bucarán, yo dije no, eso es golpe de Estado y no me presto a eso. Porque eso es golpe de Estado. Bueno, yo no niego la amistad ni con el señor Nebot ni con el señor Correa, porque los conozco antes de la política, en todo caso. Y eso no impide mi objetividad y mi capacidad de análisis crítico. Mira la consulta que quería hacer Nebot, ¿no? Y que quiere hacer. Que si el pueblo de Guayaquil quiere o no que suban las tarifas de los buses. ¿Tú crees que habrá algún muspa que vote que sí, que suban? Es como la consulta que les hicieron. ¿Quiere el pueblo de Guayaquil ser autónomo o no? ¿Te acuerdas? Pero tendría que ser masoquista. Es como preguntarle a alguien si quiere tener vivienda o no. Ok, ahora el tema es cómo entonces instrumentar y efectivar una verdadera participación ciudadana dentro de un sistema democrático, a través territorial. de una estructura descentralizada del Estado. Que nos hace falta. No hay otro camino, nos hace falta. De otra manera el Estado no puede ser eficiente. Para ser eficiente tiene que ser un Estado unitario, pero como dice el artículo 1 de la Constitución, de administración descentralizada. Sin concentrarnos que Correa esté o no esté en la papeleta de acuerdo a lo que tú dices, que es lo que pretende la oposición, ¿cuáles son los retos entonces de los gobiernos locales frente a una crisis económica mundial y frente a los próximos 5 años? Pues no es otro reto que trabajar. No, pero eso es evidente. Trabajar, producir. No, pero mira, el tema, hablemos de estrategia. La solución a la crisis no es otra que exportar más que lo que importamos, no es otra que vender más que lo que compramos. Pero si no tenemos una estructura capaz de podernos poner en condiciones de producir más de lo que consumimos, no tenemos solución. Pero esta crisis le genera una oportunidad a los gobiernos locales de ser más eficientes y que asumir responsabilidad. Porque la disminución del precio del petróleo trae una comunidad de suerte. Carlos, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Toda crisis es buenísima porque nos hace enmendar rumbos. Nos hace pisar sobre la tierra, nos hace dejar de practicar la filantropía con fondos públicos y nos coloca en condiciones de saber que no hay otro camino que trabajar disciplinada, ordenadamente, con metas claras, y eso es lo que tenemos que hacer en el país. Y eso no se soluciona con estas manifestaciones para romper el orden público y preparar la campaña electoral de 2017. Y ya con esto creo que tengo que terminar, a pesar de que me dijeron que siga con 5 minutos más, pero no sé si ya se terminaron o no. A ver, ¿qué me dicen arriba? 2 minutos más. A ver, de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, si bien la pobreza ha ido disminuyendo en el Ecuador, igual que la desigualdad, igual que la inequidad, hay que trabajarlo estructuralmente. Zona rural, y voy a hablar del desarrollo rural que nos compete a todos. Pobreza. 38%. Pobreza extrema, 14%. Si bien ha estado disminuyendo, todavía son indicadores importantes. Mira, ¿cuál es el compromiso de los gobiernos locales? El mayor indicador de la pobreza, Carlos, no es el consumo.
No, para mí, el mayor indicador de la pobreza es la incorporación o no incorporación de la gente a la actividad productiva en términos de competitividad global. O sea, no es menos pobre un país que reparte más bienes de consumo. No. Es menos pobre un país que incorpora, aun cuando sea en condiciones muy duras, a mayor, pues generando fuentes de trabajo sobre la base. Pero el tema es que los municipios y los gobiernos locales han girado la cabeza y dicen gobierno central es competencia suya. Y ahí hay una responsabilidad que, si bien no está en la Constitución como tal, pero es responsabilidad también de los gobiernos locales, pues. Chaco. Así es. Entre gobierno nacional y gobierno local no puede haber sino una articulación. Igual que la articulación que decíamos en el campo de la fuerza pública. No es que a las Fuerzas Armadas les toca solo las fronteras, no, les toca también el orden público. Claro. Y yo no pude terminar algo que yo creo que el pueblo ecuatoriano sí debe considerarlo. Porque ya se terminó el tiempo. Si hay una ordenanza en el cantón Curichanga, esa ordenanza tiene que ser cumplida por cualquiera que esté en el cantón Curichanga parado. Okay. Y si viene la policía municipal a hacer que se cumpla la ordenanza y a la policía municipal le dan garrote, tiene que intervenir la Policía Nacional. Y si a la Policía Nacional la reciben a bala o con violencia, tiene que intervenir las Fuerzas Armadas. ¿Y si a las Fuerzas Armadas también le dan lo mismo? Estamos en guerra civil, querido amigo. Okay. Ya, porque quien le haga la guerra al Estado, tiene que saber que el Estado le tiene que hacer la guerra a él. Y lo que tenemos que entender, y con esto termino y te agradezco, Chato, con esto tenemos que entender que el Ecuador es uno solo. Que el Estado no es el gobierno central. El Estado son los distintos niveles de gobierno, central, seccional, provincial y ojalá que algún día regional, pero sobre todo la sociedad civil. La sociedad civil es la que debe marcar el ritmo de la construcción de un gran tejido social para tener una democracia donde podamos vivir en paz y que la confrontación, más allá de las calles que pueden ser legítimas en paz, la confrontación sea de propuesta. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿hay propuestas alternativas? ¿Hay propuestas alternativas con datos duros para poder generar un debate? Reflexionemos sobre Debieran asomar, pues, ¿no? Tenemos la obligación de exigir. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y con el Chato voy a tener que hacer una segunda y tercera parte porque, por Dios... Bueno, lo esperamos de Loja para hacer ahí. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao.